Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, vamos a dar inicio. Les invito a que nos dispongamos para tener este tiempo de gozarnos, de deleitarnos en el Señor, de deleitarnos en sus enseñanzas, de deleitarnos en su palabra. ¿Cuántos a veces nos desanimamos o nos frustramos por la inconstancia de las demás personas? O incluso a veces por nuestra misma inconstancia. Cierto que sí, a veces debido a eso tendemos como a flaquear, como a desanimarnos, como a preguntarle al Señor, ¿será que sí estamos haciendo bien en lo que estamos haciendo? Y a veces vienen esas dudas a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Salmo 33. Leo la Nueva Traducción Viviente del versículo 1 hasta el versículo 11. Salmos 33, versículos 1 al 11. Dice la Escritura: que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarte. Alaben al Señor con melodías de lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es bueno y lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron las estrellas. Qué tremendo, porque ahí nos habla cómo fue creado el universo, ¿no? Cómo fue que inició todo. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Y este versículo 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y eso nos llena de gozo, eso nos llena de esperanza. Recuerde que las promesas del Señor siempre deben ser nuestra fortaleza en tiempos de angustia, en tiempos de desánimo. Y es por eso que es necesario conocer las promesas del Señor, conocer esas promesas maravillosas que hay ahí. Dice, los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca, dice, nunca serán frustrados. Y en Santiago 1:17, Santiago 1:17 nos dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. O sea, nos dice que los planes del Señor son sí o sí, y que lo que Él ha decretado, lo que Él ha declarado, se cumplirá. Sus propósitos se cumplirán en nuestra vida, aun cuando a veces los tiempos no parezcan favorables, aun cuando las circunstancias no se vean muy agradables. Los propósitos y lo que Dios ha hablado a nuestra vida
y lo que Dios ha dicho que ha de hacer con nosotros y con nuestra generación y descendencia se cumplirá. Así que te invito para que en esta noche tú descanses en el Señor y que a pesar de que tal vez vemos inconstancia a veces entre los mismos hermanos, en la iglesia, aún en nosotros mismos, confiemos y descansemos en que Dios en su providencia, en su soberanía, Él tiene todo el poder para hacer las cosas. Si hay alguien en el cual podemos confiar, es en Dios, es en el Señor. En Él podemos confiar totalmente. Entonces vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor en esta noche y que sea Él haciendo su voluntad en nosotros. Padre, te damos gracias una vez más. Queremos bendecir tu santo nombre, oh Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das de una vez más poder venir a adorarte, Señor. Te queremos dar gracias por todo lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Señor bendito, por cuidarnos, por guardarnos, Señor, por proveernos todo lo que necesitamos, bendito Rey de Gloria. Gracias, Señor, porque tú eres el que fortalece nuestros brazos, el que fortalece nuestra vida, Señor. Tú eres, hermoso Rey de Gloria, el que sostiene nuestra vida con tu brazo poderoso, Señor. Queremos ponernos delante de ti una vez más en esta noche, Señor. No sin antes decirte que te necesitamos, Dios. Que necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de la vida tuya que solamente fluye de tu palabra, Señor, hacia nosotros, pues tenemos la palabra viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y nos ayuda a examinar nuestro corazón, Señor. Tu palabra es ese espejo maravilloso en el cual podemos ver verdaderamente cómo está nuestra condición delante de ti, porque no nos vemos con nuestros ojos naturales, Señor, sino que vemos a través del filtro de tu palabra, con los ojos espirituales, Señor. Por eso, Rey de Gloria, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad, reconociendo, Señor, que nosotros solo somos ramas injertas en el olivo, que nosotros solo somos esas ramas, Señor, que han sido injertadas en la vid, y que tú eres, Señor, el que nos ayuda a dar fruto. Nosotros separados de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor bendito, una vez más estamos aquí, Señor, pidiendo tu favor, pidiendo tu gracia, pidiendo tu misericordia, Señor, pidiendo tu fortaleza, Rey de Gloria. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Sabemos, Señor bendito, que podemos confiar en todo lo que tú haces, Rey de Gloria. Podemos confiar en tu soberanía, Padre eterno. Podemos confiar en ti, Señor. Podemos confiar en que tus planes se mantienen firmes siempre, Señor. Podemos confiar en que tus propósitos nunca serán frustrados, Señor. Lo que tú, Señor, nos has llamado a hacer, Rey de Gloria, tú lo afirmarás, Padre eterno. Porque la obra es tuya, Señor. Esta obra te pertenece, Rey de Gloria. Y por eso, Señor bendito, descansamos en ti, hermoso Rey. Descansamos en tu provisión, descansamos en tu providencia, descansamos en que tu palabra dice, Señor, cuando dice que tú añadías a la iglesia a los que han de ser salvos. Y confiamos en esa palabra, Señor. Pedimos tu favor y tu sabiduría, Señor, para poder compartir las buenas nuevas del Evangelio con la sabiduría que tú das a través de tu palabra y con la sabiduría de tu Espíritu, Señor. Y oramos, Señor bendito, por nuestros hermanos, para que tú les afiances, para que tú les des, Señor, esa fortaleza que necesitan, para que pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, como hasta este momento lo has hecho con nosotros.
Por eso, Señor, oramos, Padre, para que todo argumento de Satanás, todo desánimo, toda inconstancia, Señor, que ha venido a los corazones, bendito Rey de Gloria, tú la desarraigues, Señor, en el poder de tu Espíritu. Porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor. Porque tú eres el que hace la obra en nosotros, Señor. Nosotros estamos aquí porque tú hiciste la obra, Señor, y la seguirás haciendo hasta el día de Jesucristo. Por eso oramos, Señor, para que sea así en la vida de nuestros hermanos, sea así, Señor, en la vida de cada persona, Señor, aún las personas que cruzan por este lugar, Señor bendito. Oramos, Padre eterno, para que todas esas personas que están allí, Señor, concentradas en otras cosas, refugiadas en otras cosas, tal vez con tantas cosas en su corazón, tristezas, amargura, odio, rencor, Señor, oramos, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús, para que sea tu Espíritu Santo trayendo libertad a esas almas, Señor. Oramos por los alrededores de este lugar, por nuestros vecinos, Señor. Oramos, bendito Rey de Gloria, para que seas tú trayendo avivamiento a sus vidas, Señor. Ese avivamiento que trae vida al alma que está muerta en sus delitos y pecados, Señor. Que aviva el espíritu, Señor, para que produzca vida. Porque la vida natural proviene del hombre, pero la vida espiritual proviene de tu Espíritu Santo, Señor. Por eso clamamos, Señor, trae vida, Padre. Trae vida, Señor. Trae vida a todo aquel que esté muerto en sus delitos y pecados. Trae vida, Señor, a aquellos que se han alejado de ti, Padre eterno, porque sé, Señor, que en estos alrededores hay gente que te servía, Señor. Hay gente, Señor, que estaba en la iglesia, pero no conozco la circunstancia, solo tú la conoces, Señor. Solamente yo te pido que tengas misericordia y que traigas, Señor, a esos hijos pródigos, Señor. A esos que una vez estuvieron en tu casa, Rey de Gloria, que gozaron, Señor, de esa herencia en Cristo, Padre. Te pido, Señor, que tengas misericordia y que redargullas sus corazones, Señor bendito, y que avives sus vidas, Señor, que avives tu espíritu, Rey de Gloria, para que ellos puedan recibir nuevamente de las riquezas inagotables de Cristo. Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Oramos, Señor, porque sabemos, Rey de Gloria, que tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y debemos clamar, Señor. Tu palabra nos dice que debemos velar y orar, Señor. Que debemos orar en todo tiempo, Rey de Gloria. Por eso oramos, Señor, por nuestros hermanos, Señor. Oramos por todo aquel que esté abatido, que esté cansado, que esté afligido, para que tú renueves sus fuerzas, Señor, para que tú los levantes, Rey de Gloria, para que se levanten, Señor, a creer en tus promesas, para que no miren las circunstancias, Señor, sino que te miren a ti, el Rey absoluto, el dueño de todo, aquel que levanta del muladar, aquel que pone en honor a los hombres, Señor, aquel que quita y pone reyes. Tú eres el Señor soberano, el Rey del universo. Que pongan la mirada en ti, Señor. Que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, más que en las cosas de esta tierra, Señor bendito, sabiendo, Señor, que de ti recibiremos galardón de vida eterna, Señor. Sabiendo que nuestro tiempo en esta tierra es corto, es pasajero y no se compara en nada con la eternidad que disfrutaremos contigo, Señor. Porque tu escritura dice que cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Y que el que hace la voluntad tuya permanecerá para siempre, Señor bendito. Y que tú nos prometes cielos nuevos, tierra nueva, Señor. Una creación transformada a tu imagen, a tu semejanza. Y tenemos una herencia que no nos podemos imaginar reservada en los cielos, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por darnos el honor y el privilegio de venir a tu casa, de ser parte de tu familia. Gracias por adoptarnos como tus hijos, Señor. Gracias, bendito Rey de Gloria, porque antes éramos ajenos a tu voluntad, ajenos a tus promesas. No te conocíamos, creíamos que te conocíamos. O creíamos en ti de cierta manera, Señor, pero no teníamos la fe
salvífica, la fe bíblica que está en tu palabra, esa fe que camina en tus mandamientos, esa fe que cree en la salvación que hay en Cristo, esa fe que cree en aquel que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Por eso, Señor, gracias. Gracias en esta noche, Padre. Gracias, bendito Rey de Gloria, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias porque hasta aquí hemos podido permanecer firmes, pero gracias a ti, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que levanta nuestra cabeza, Señor. Tú eres nuestro estandarte, nuestra roca fuerte. Tú eres nuestro Rey eterno, aquel que bendice nuestra vida. Por eso te doy gracias, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios y Padre. Queremos venir delante de ti, alabándote y honrándote como es debido, porque solamente tú eres digno, Señor. Y queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia, Padre. Queremos más porque sabemos que tú eres la fuente inagotable, Señor. Y nuestra alma tiene hambre y sed de tu presencia, Señor. Por eso ayúdanos, bendito Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor. Y permítenos adorarte en esta noche con libertad. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, dile allí, habitar en tu presencia, Señor. Y habitar en tu presencia. Queremos menguar, Señor. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así es, Señor. Queremos más de ti. Quiero más de ti. Así es, Señor. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, Queremos más de ti, Señor, más de ti en nuestras vidas, Rey de Gloria. y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy,
doy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Así es, Señor. Que se haga tu voluntad en nosotros, Rey de Gloria, cada día, Señor. Haz tu obra en nosotros, Rey de Gloria. Haz tu obra en nosotros, Señor bendito. Así como dice tu palabra, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Tú perfeccionarás nuestra obra, Señor. Tú perfeccionarás nuestras vidas, Rey de Gloria. Nosotros solamente nos disponemos como vasos útiles en tus manos, Señor. Como vasijas que reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Porque por tu gracia y misericordia te ha placido, Señor, poner tan magnífico, tan precioso tesoro en vasos de barro, para que la gloria de la excelencia sean solo para ti, Señor. Por eso, bendito Rey, aquí estamos una vez más, Señor. Haz tu obra cada día en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros menguemos cada día, Señor, a que menguemos a nuestra voluntad, a que menguemos en todo lo que tengamos que menguar, Señor, nuestras emociones, nuestras palabras, Señor, nuestros pensamientos, Rey de Gloria, que todo se sujete a ti, bendito Rey. Que todo se sujete a ti conforme a tu voluntad, bendito Rey de Gloria. Te lo pedimos, Padre, te lo pedimos, Señor. Haz tu obra en nuestro corazón, Rey de Gloria. Haz tu obra en nosotros, bendito Señor. Porque sabemos que por tu palabra, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que tus planes son mucho mayores a lo que nosotros nos imaginamos, bendito Rey. Ayúdanos a permanecer en tu voluntad cada día, Señor. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo, Señor. Que tú cada vez te hagas más grande en nosotros, Señor. Que tú cada vez seas más visto en nosotros. Como dice la Escritura, Señor bendito, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que las cosas viejas han pasado y que ahora todas son hechas nuevas, Señor. Y que lo que vivimos ahora, lo vivimos en la plenitud como hijos tuyos. La vida que vivo ahora la vivo en Cristo. Por eso, Señor, gracias. Gracias, bendito Rey. Gracias, soberano y eterno Dios. A ti te bendecimos en esta noche. A ti te exaltamos, eterno Rey, porque solamente tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno de que nosotros te exaltemos, Señor. Solo tú eres digno de que nosotros te alabemos. Te damos gracias, eterno Rey de Gloria. Te damos gracias a ti, soberano y eterno Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey y Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, amada iglesia. Les doy la bienvenida una vez más a este miércoles de estudio bíblico. Nos gozamos en el Señor, nos regocijamos en poder seguir reuniéndonos en pos de Él y meditando en su palabra. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros a través de esta transmisión en vivo. Les enviamos un saludo desde este lugar, que el Señor les bendiga. Esperamos que también sigan siendo edificados a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Hemos estado meditando mucho acerca del tema de la mayordomía, aplicado a muchas áreas, hemos sido muy edificados. Esperamos que el Señor nos siga ayudando en esas diferentes áreas en las que tenemos que ser buenos mayordomos de todo lo que nos ha puesto Dios en su mano, en nuestra mano, perdón. Y en esta noche vamos a continuar hablando de principios también que aplican a la mayordomía. Y en esta noche vamos a hablar acerca de la riqueza y la prosperidad en la vida cristiana. ¿Cuántos queremos prosperidad en nuestra vida?
riqueza en nuestra vida. Hay muchos tipos de riqueza, ¿no? No solamente la material, pero vamos a hablar hoy acerca un poco de este tema. Como lo hemos estado viendo en las escrituras, sobre todo en los libros de sabiduría, a veces aparecen hechos concretos de la vida sin declarar que sea una verdad universal, ¿sí? Y vemos esta práctica en un tema tan controversial como es el de la riqueza y la prosperidad. Sin embargo, Proverbios dice que vivimos en un mundo donde tanto ricos y pobres coexisten como un hecho real de la vida, ¿sí? Dice Proverbios 2:22 que el rico y el pobre tienen dos cosas en común. ¿Qué creen que puede tener el rico y el pobre en común? La escritura nos da la respuesta, Proverbios 22:2. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo el Señor. Eso es lo que tenemos en común. Y a veces uno se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo encajan los ricos y los pobres dentro del plan divino y dentro de todo lo que Dios ha creado? Dios sabemos que es el Señor, Dios Todopoderoso, pero Él siempre tiene un equilibrio en todas las cosas. Todas las cosas funcionan en un equilibrio perfecto, ¿no? ¿Ustedes se imaginan donde en el mundo todo el mundo tuviera plata? ¿Qué pasaría? Todo el mundo con plata. Entonces, ay, ahora nadie va a trabajar porque todo el mundo tiene plata. Sí, me hago notar. Ahora, ¿qué pasaría donde todo el mundo fuera pobre? Donde Dios no le diera ingenio al hombre para emprender y para crear empresa. ¿Se imaginan? Pues mucha gente sufriría hambre, no vería cubiertas sus necesidades. Entonces vemos allí donde cómo hay un equilibrio entre las dos cosas y ambos se necesitan. Tanto el rico necesita del trabajador como el trabajador necesita del rico, ¿cierto? Porque en su soberanía Dios le da la capacidad a hombres de emprender, de crear grandes empresas para generar esos empleos que necesitan suplir las necesidades de todos en ciertas áreas, ¿cierto que sí? Y el rico pues necesita la mano laboriosa también, ¿no? Porque puede tener la idea ahí en la cabeza, uy, tengo una empresa, pero si no hay quien trabaje, pues ¿cómo lleva a cabo esa empresa o eso que tiene allí en la mente? Entonces ambas cosas como que se complementan, ¿no? Es un equilibrio. Allí vemos la mano del Señor en todo lo que hace. Y por eso el rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo ¿quién? El Señor, con un propósito. Como sabemos, las escrituras abordan numerosos temas y aspectos de la vida humana, entre ellos la riqueza y la prosperidad. A lo largo de la Biblia se encuentran pasajes que ofrecen enseñanzas y advertencias y reflexiones sobre la actitud que deberían tener las personas con respecto a la riqueza material. ¿Cuántos queremos ser ricos? ¿No les gusta el dinero? Ah, bueno, entonces, digamos entonces. Pero sí, el deseo de Dios es bendecirnos, pero mire lo que dice Proverbios 23:4. Leo para ustedes en la traducción lenguaje actual. No es malo que tengamos ese deseo, lo malo es lo que dice aquí. Proverbios 23:4. Dice, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Eso es lo que está mal. Y lo vemos, ¿no? Hay ejemplos allí mismo en la palabra donde habla del rico insensato, que toda su vida solamente hizo plata y después iba a acostar a descansar y a disfrutar de sus riquezas y no alcanzó. Todo lo que trabajó le quedó ¿a quién? A otros. La Biblia no condena la riqueza material en sí misma, sino la actitud y el uso que se haga de esas riquezas. En el Antiguo Testamento se encuentran varios ejemplos de personas ricas
que son vistas con buenos ojos por Dios, y de hecho algunas de estas historias afirman que Dios es la fuente de sus riquezas. Uno de estos ejemplos es Abraham, quien fue bendecido con abundantes bienes y ganado, y fue considerado amigo de Dios. Pero ¿quién fue el que lo bendijo? El Señor, ¿cierto? Otro ejemplo también es Job, un hombre justo y temeroso de Dios, que poseía grandes riquezas, y antes de ser probado, al final de sus pruebas, Dios le devolvió aún más riqueza y bendiciones por su fidelidad. En este mismo sentido, varios proverbios hablan de la riqueza y la posesión de bienes. Por ejemplo, Proverbios 22:4. Proverbios capítulo 22 en el versículo 4. Muchas gracias. Dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Porque es Dios el que trae la bendición, es Dios el que da la prosperidad, la verdadera prosperidad, ¿no? Cuando usamos los medios y métodos correctos y justos, la obtención de bienes o de riquezas es bien vista y es aplaudida. Porque Dios se agrada cuando sus hijos prosperan. Dios se agrada cuando sus hijos avanzan en las cosas, lógicamente cuando hacen las cosas de una manera correcta y justa. En Proverbios 11:16, no lo busque, le leo la parte B. Proverbios 11:16 en la traducción lenguaje actual, dice que el hombre emprendedor gana riquezas. Así de sencillo, ¿sí ven? Lógicamente Dios desea que el hombre haga las cosas con sabiduría y con su dirección, pero que lo haga de una manera honesta. Sin embargo, la Biblia también advierte repetidamente sobre los peligros de la riqueza en cuanto a poseerlas de una manera equivocada y la tentación de ponerlas por encima de Dios. En el Evangelio de Mateo Jesús declara, perdón, no tengo acá la cita, se me perdió. También en los libros proféticos y en el Nuevo Testamento con frecuencia registran duras palabras contra las riquezas adquiridas de una manera que no honran a Dios. Dice Isaías 3, versículos 14 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 3, versículos 14 al 15, dice, el Señor se presenta para pronunciar juicio sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo. Ustedes han destruido a Israel, mi viñedo. Sus casas están llenas de cosas robadas a los pobres. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo? Al restregar la cara de los pobres contra el polvo, reclama el Señor de los ejércitos celestiales. Los ancianos y los líderes de gobierno tenían la responsabilidad de ayudar al pueblo, pero en vez de eso les robaban a los pobres. Hoy en día vemos que la historia no ha cambiado. Los líderes y los gobiernos se siguen aprovechando de los recursos del pueblo. Y Isaías dijo que serían los primeros en recibir el juicio de Dios. Todos aquellos que hayan sido puestos en un lugar de autoridad tendrán que dar cuentas de su liderazgo. Dice también Santiago 5, versículos 1 al 6, en la versión Palabra de Dios para Todos.
Santiago 5, versículos 1 al 6. Leo para ustedes traducción lenguaje actual. Dice, ahora, escúchenme ustedes los ricos, lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y la polilla les comerá la ropa. El dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará, y ese óxido será el castigo que los acusará en el juicio final y que los destruirá como un fuego. Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Ustedes los ricos han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Injustamente han acusado y matado a personas inocentes que ni siquiera podían defenderse. Y aquí hablamos de que muchas veces los líderes y las personas que están en autoridad, a causa del desvío que estas personas hacen de los recursos, muchas personas han muerto y sufren debido al desvío y al robo de esos dineros. Por eso injustamente han acusado y han matado a personas, aunque no lo hayan hecho literalmente. ¿Cuántas personas, cuántos niños no han muerto de hambre? ¿Cuántas personas no han muerto de una enfermedad debido a que no llegaron los recursos? ¿Por qué? Porque esos recursos se desviaron. Y aunque tal vez no lo hagan hecho literalmente, pero con el hecho de haber desviado esos recursos, injustamente han matado a personas inocentes. Y un día tendrán que dar cuentas, todos los líderes, todos aquellos que están en autoridad, todos aquellos que Dios los ha puesto en el alto gobierno. Jesús declaraba, aquí está la cita, Jesús declaraba en Mateo 6:24, que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará el otro, o se apegará el uno y despreciará el otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Esa es la advertencia que hace el Señor acerca de los bienes, de las riquezas. Aquí la riqueza se presenta como un potencial ídolo que puede desviar a las personas de su fe y devoción a Dios. En otra ocasión Jesús relata la parábola del joven rico, quien al ser invitado a vender todo lo que tenía y a seguir a Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Eso está en Mateo 19. Este relato nos muestra el desafío de desprenderse de las riquezas materiales para seguir a Dios plenamente. ¿Pero por qué? Porque existe un peligro cuando el ser humano goza de riqueza o abundancia. Ahí hay un peligro latente. Y esta advertencia nos la hace el Señor en su palabra. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12. Deuteronomio capítulo 6, los versículos 10 al 12. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor. Dice, el Señor, tu Dios, pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Moisés le advirtió al pueblo que no se olvidara de Dios cuando encontrara la prosperidad, ya que
Es en el tiempo de la abundancia donde se puede nublar nuestra visión espiritual porque tiende a hacernos autosuficientes y a veces hasta desear tener más de todo excepto de Dios. Ese es el peligro con la abundancia, las riquezas, que mucha gente se ha desviado allí, que mucha gente se ha vuelto autosuficiente, ha dejado de depender del Señor. Y a veces los bienes materiales y el querer tener más cosas desvían la mirada de las cosas del Señor. A veces es más fácil seguir a Dios cuando a veces es más difícil, seguir a Dios cuando la vida es fácil. Podemos ceder ante la tentación de apartarnos del Señor y miremos algunos ejemplos en las Escrituras. Siempre está esa tentación cuando la vida es fácil. Por ejemplo, Adán. En Génesis 3, Adán vivía en un mundo perfecto y tenía una relación perfecta con Dios. Y él no tenía ninguna necesidad. Allí lo tenía todo. Sin embargo, cayó en la trampa de Satanás. Y fue donde se hizo más vulnerable. En la comodidad, cuando lo tenía todo, cuando no tenía ninguna necesidad, ahí fue donde cayó en la trampa de Satanás. Y allí vemos un ejemplo de ese peligro de que es en la prosperidad o en la comodidad donde tenemos más riesgo de apartarnos o de caer en las trampas del enemigo. Otro ejemplo también es David, el rey David. En 2 de Samuel 11, David fue un buen dirigente e Israel se convirtió en una nación poderosa política, económica y militarmente. En medio de la prosperidad y el éxito, fue cuando David se hizo más vulnerable y cometió adulterio ¿con quién? Con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías. Fue cuando estaba más ¿qué? Más próspero. Fue cuando estaba más cómodo, cuando tenía más abundancia. Otro ejemplo también que podemos ver es Salomón. Salomón realmente lo tenía todo, pero todo es todo. Tenía poder, tenía riqueza, tenía fama y a pesar de tener sabiduría, porque recuerde que Dios le dio una sabiduría que sobrepasaba la sabiduría de cualquier hombre en esta tierra en ese tiempo, ¿no? Dice que los reyes de otras naciones se iban y viajaban para conocer de la sabiduría de Salomón, porque era muy famosa. Sin embargo, su abundancia fue la causa de su caída. Amaba tanto a sus esposas paganas e idólatras que imitó sus detestables prácticas religiosas y permitió que Israel también lo hiciera. Entonces ahí vemos ese peligro allí, en medio de la riqueza, de la abundancia. Cuando más cómodos estemos, es cuando más debemos estar atentos, es cuando más debemos de vigilar. Hay un tema que es muy popular, sobre todo en el ámbito cristiano, y es el tema de la prosperidad, el cual se ha mezclado, en muchos casos ha desplazado al mensaje del Evangelio, ya que suena tan prometedor y hay versículos que parecen apoyar este mismo tema. Amén. Uno de los pasajes más usados sobre este tema es Malaquías 3, Malaquías capítulo 3, los versículos 8 al 10, que yo creo que es un versículo muy conocido. Yo creo que muchos lo hemos escuchado, sobre todo aquellos que tal vez vinimos en algún momento del contexto de lugares donde se predica este falso evangelio de la prosperidad. Y es un versículo con el que manipulan muchísimo. Dice Malaquías capítulo 3 versículos 8 al 10, dice:
¿Robará el hombre a Dios? A modo de pregunta. Pues ustedes me han robado, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y ahí es donde la gente corre y sí, tiran las billeteras. Bueno, no tiran las billeteras, pero sí prácticamente. Este texto menciona que es posible, efectivamente que es posible robarle a Dios. Y aunque esta falta todavía en nuestros días continúa, la falta de robarle a Dios, porque es verdad, hay gente que lo hace, aunque esto continúa en nuestros días, todo creyente debe ser generoso. Todo creyente debe traer lo primero de la provisión que Dios le da y este principio no ha cambiado. Muchos debaten si el principio del diezmo permanece, vigente hasta nuestros días y para muchos este debe ser un acto de conciencia, o sea, que debe ser algo voluntario. Si la gente decide dar o no quiere dar. Algunos creyentes afirman que debemos traer nuestros diezmos a Dios, mientras que otros hablan de la práctica de la generosidad en sentido general. O sea, que deben ser generosos pero afuera. Y ambas cosas se deben hacer. Sin embargo, es visible en el Nuevo Testamento que la generosidad de los creyentes de aquel entonces superaba el 10% de sus ingresos. En 2 Corintios capítulo 8, en el versículo 1 al 3, leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios capítulo 8, los versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Está hablando Pablo acerca de la ofrenda que dieron las iglesias. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Mire el contexto. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Sigue el siguiente versículo. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Ahora cabe la pregunta, ¿podemos poner a Dios a prueba dándole nuestras finanzas y esperando que Él haga llover la bendición desde los cielos? El pueblo del Antiguo Testamento veía la bendición de manera material como símbolo de la presencia de Dios en su vida. Después de la cruz, después de que vino Cristo, miramos todas las promesas de Dios desde otro ángulo. Por consiguiente, todos hemos sido invitados a mirar hacia la cruz, ya que Dios ya abrió las ventanas de los cielos en Cristo. Cristo se encarnó para darnos salvación y ahora la iglesia es el templo del Señor Dios en Cristo. Ya que en Cristo nos ha derramado bendición, así que aunque es verdad que el Señor bendice la generosidad, eso es verdad, ese no debe ser el énfasis en nuestro dar. O sea, no debemos dar para nosotros recibir. Ese no debe ser nuestro énfasis, sino para celebrar la bendición que ya hemos recibido. ¿Esa bendición qué es? Cristo. En el tiempo presente, el creyente debe esperar sufrimientos y carencias, aun cuando esté disfrutando de la presencia de Dios.
ya que hoy en día dicha presencia no se experimenta en un templo ubicado en un lugar específico, sino en donde quiera que esté la iglesia de Cristo. Pasar necesidad o gozar de prosperidad no determina si Dios está con su pueblo, porque eso es lo que enseñan en muchos lugares donde se predica solamente que la prosperidad, es que Dios no está con usted, es que usted no tiene fe, es que esto, es que lo otro. Pasar necesidad o gozar de prosperidad no determina si Dios está con su pueblo, sino la presencia del Evangelio. Porque Cristo murió por nuestros pecados, ahora Dios puede estar en medio de su pueblo, ya que nuestros pecados son removidos y hemos sido declarados justos por la justicia de Cristo. Ante esta nueva realidad, los apóstoles podrían hablar del sufrimiento y la necesidad material en el pueblo de Dios. Porque ante esa realidad ellos podían predicar y podían hablar con prioridad acerca de este tema. Porque muchos, cuando llegan al mensaje de la prosperidad, piensan que todos tienen que ser bendecidos. Pero ante esta realidad ellos pueden hablar con autoridad y con prioridad sobre este tema y también de cuál debería ser la expectativa de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos señala que no debemos sorprendernos cuando el sufrimiento llegue. Dice en Primera de Pedro capítulo 4, los versículos 12 al 16. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 16, nueva traducción viviente. Dice la escritura: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas nos hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, o por robar, o por causar problemas, o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. El creyente del Nuevo Testamento entiende que la bendición no es solamente o es necesariamente la bendición material, sino que es la presencia del Señor. En este momento, en la historia de la redención, no medimos la bendición de Dios en función de nuestras posesiones, sino por la cercanía de nuestro Redentor. Vivimos esperando el día que ya no le veremos por un espejo, sino que experimentaremos total prosperidad al tenerlo a Él cara a cara en esa nueva ciudad celestial. Pero entonces, ¿cómo debería afectar esta verdad la forma en que vemos las posesiones materiales y la prosperidad en la vida cristiana? ¿Cómo debería afectar esto, la manera en que vemos esas cosas? Lo primero es que debemos ser conscientes de que todo, absolutamente todo, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Todo es de Dios, todo. Todo lo que vemos en esta tierra, todo le pertenece a Él. Lo que pasa es que el hombre no es consciente de eso. Solamente cuando venimos al Señor nos damos cuenta. Antes no, creíamos que éramos dueños hasta de nuestra propia vida, ¿o no? Yo hago con mi vida lo que yo quiera, decíamos, ¿cierto?
Dice el Salmo 24:1, en la traducción lenguaje actual, Salmo 24:1, dice la Escritura: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Él es el dueño del oro y de la plata, mientras que nosotros somos meros administradores, llamados a ser buenos mayordomos a la provisión de Dios para nuestra vida, y eso incluye el principio de ser generosos. Jesús no revocó el diezmo en el nuevo pacto. En lugar de eso, animó a los fariseos a cumplir con él. En Mateo 23:23, dice en la traducción lenguaje actual, Mateo 23:23, dice la Escritura: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los mandamientos. Fin del pasaje. Por eso debemos entender y saber que diezmar no es un aspecto de conciencia individual. En el Nuevo Testamento vemos de manera clara que Dios, más que solo pedir el 10%, lo elevó al estándar y nos llamó, elevó el estándar, y nos llamó a una vida de generosidad. De manera que hay muchas personas que pueden tener una provisión, mucha provisión, y un 10% podría no representar un gran esfuerzo para ellos. Porque hay personas a las que Dios las bendice mucho, muchísimo, económicamente. Y para ellos un 10% no genera gran cosa. De hecho, hay personas que han sabido dar hasta un 70% de sus ingresos, dada la abundancia de sus recursos, y viven con un 30%. Hemos escuchado mucho el caso, ¿no? Por ejemplo, la historia del de Colgate Palmolive. ¿No la han escuchado? Si no la han escuchado, búsquenla. Es impresionante cómo aplicó este principio, y Dios lo bendijo tanto que lo que hacía era que el 70% lo daba para la obra misionera, para bendecir colegios, para bendecir universidades, muchas cosas. Y Dios lo que hacía era bendecirlo y bendecirlo. Imagínense, ¿cuánto sería lo que ganaba que vivía con el 30%? Imagínense. Algunos ceden a la cultura y desean acumular riquezas cuando en realidad somos llamados a usar nuestras finanzas para el avance del evangelio y el cuidado del pueblo de Dios. Una enseñanza que muchos creyentes han olvidado es la de dar a Dios nuestras primicias. Debemos dar al Señor de lo primero que recibimos. A eso es a lo que me refiero. Siempre debemos dar al Señor lo primero de lo que recibimos, ya que esa es una forma de demostrar que nuestra confianza está en Él y no en lo que poseemos. En Génesis 4 vemos a Abel dando de lo mejor. ¿Sí recuerdan la historia de los 2 primeros hombres que presentaron ofrenda, Caín y Abel? ¿De qué dio Abel? De lo mejor. De las primeras crías que dieron sus ovejas. Él no se puso a decir, no, es que voy a dar esto y qué tal que se me muera la otra oveja y me quede sin nada. No, él sabía a quién le estaba dando.
Y más adelante en Proverbios 3, mire lo que se nos enseña. Proverbios 3, versículos 7 al 10. Voy a leerlo en dos versiones, la versión Reina Valera y la TLA, pero búsquelo allí conmigo. Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 10. Dice en la versión Reina Valera: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo siguiente: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mire cómo suena la traducción lenguaje actual, mire lo que dice. Dice, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganas. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Qué tremendo, ¿no? Este llamado a confiar en Dios y a no ser sabios en nuestra propia opinión incluye el dar a Dios nuestros primeros frutos. Eso quiere decir que confiamos, en la provisión y el cuidado de Dios y no en nuestra habilidad de cuidarnos a nosotros mismos. Y es por eso que este principio que se le ha olvidado tanto a la iglesia, porque hoy en día se ve mucho, en muchos lugares, por los abusos, por todo lo que ha pasado, pues uno entiende, pero el principio sigue aplicando aún en nuestros tiempos. El dar al Señor que lo primero, lo mejor, el apartar lo que le pertenece al Señor. Vuelvo y digo, no es que demos para que recibamos, pero Dios es fiel a su palabra. Y no debemos dar con esa actitud, porque en muchos lugares donde se predica de esa falsa prosperidad, esa es la manera en que enganchan a las personas. Es que dé porque Dios le va a dar. No, Dios ya nos dio todo. ¿Dónde lo vemos? En Cristo. En Él nos dio todo. Todo, nos dio la salvación, nos dio su Espíritu Santo, nos dejó su palabra, nos dio instrucciones a través de la vida de Cristo de cómo debemos caminar en Él. Todo está allí. Entonces les animo, amada iglesia, a que busquemos esa verdadera prosperidad, que primeramente la tenemos toda en el Señor, pero que no debemos olvidar el cuidado de la casa de Dios, no debemos de olvidar el compromiso que tenemos con el Señor. Lógicamente dice la Escritura que debemos dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Pero si Dios a usted le ha dado a administrar un 100%, lo mínimo que le espera es que usted en fe le obedezca a lo que le pertenece a Él. Porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Amén. Te invito a que se ponga sobre sus pies. Y si usted aún tiene dudas en cuanto a esta parte del ofrendar, de dar para el Señor,
Si a usted tal vez le han enseñado acerca de una falsa prosperidad y usted busca al Señor más por riqueza que por buscar verdaderamente la gloria del Señor, le invito para que allí con sus ojos cerrados usted pueda orar y presentar su vida delante del Señor. Si usted se ha acercado al Señor de una manera equivocada, tal vez esperando la bendición material, cuando Dios lo que quiere es darnos es esa bendición espiritual primeramente. Y si es su voluntad, Él añadirá las otras cosas. Pero como Dios conoce nuestro corazón, Él sabe qué darnos y qué no darnos, porque Él es un Padre amoroso. Nosotros como buenos padres no damos a nuestros hijos algo que les va a hacer daño. Dice que la Escritura que si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que nosotros necesitamos, recalca. Por eso le invito allí con sus ojos cerrados, hable allí con su Padre, hablemos con nuestro Padre y pongamos nuestro corazón delante de Él. Y primeramente pidámosle perdón si nos hemos acercado al Señor de una manera equivocada. Primeramente admitamos si buscamos más la prosperidad terrenal que la prosperidad espiritual, que es la que Dios quiere. Pidámosle perdón si tal vez no hemos puesto verdaderamente nuestra confianza en el Señor, sino más bien en nuestras posesiones, en lo que nosotros podemos acumular, en nuestros propios esfuerzos, sabiendo que el Señor es todo, todo le pertenece a Él. Y Él le da como Él le place. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor bendito. Honramos tu presencia, bendito Rey de Gloria. Gracias por permitirnos hoy exponernos ante tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes a confiar plenamente en ti, Señor, no en nuestros propios esfuerzos. A reconocer que tenemos la bendición más grande que sobrepasa cualquier entendimiento, sobrepasa los bienes materiales, sobrepasa tal vez la misma prosperidad que el mundo cree, que es todo lo material, todo lo terrenal. Nosotros tenemos una prosperidad integral en Cristo. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en ti, Señor. Tú eres más que suficiente para nosotros, Señor bendito. Porque sabemos que si estamos en ti, estamos en el mejor lugar, Señor. Nada se comparará, porque aún la misma Escritura dice que de nada valdrán las riquezas en el día de la ira. Tenemos la bendición que es tenerte a ti, Señor. Eso no se compara con nada, Rey de Gloria. Señor, y también te pedimos perdón, Rey de Gloria, si acaso hemos hecho caso omiso a tu voz, Señor, en darte lo que a ti te pertenece, Señor. En ser buenos mayordomos y administrar de tal manera que podamos obedecerte, Rey de Gloria. En poner nuestra confianza en nuestros recursos, en poner nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres el dueño de todo, Padre, y a ti te pertenece todo, Señor, que tú simplemente nos das como mayordomos un 100% para saber cómo lo administramos, pero tú deseas y anhelas, Señor, que entendamos este principio, Rey de Gloria, de que debemos apartar lo que es tuyo, Señor, lo que te pertenece a ti, Rey de Gloria, porque allí estaremos demostrando nuestra confianza en ti, Señor. Estaremos demostrando que creemos a tu palabra cuando dice que tú eres el dueño de todo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y ayuda a mis hermanos que tal vez están luchando con esta área, Señor. Convéncelos, Señor. Obra en ellos, Padre eterno. Muéstrales tu gloria, Señor, porque nosotros lo hemos podido ver en nuestra vida, Señor. Tú nos enseñaste a ser fieles en esta área, Señor, porque fue un área que nos costaba mucho al principio. A mí personalmente me costaba mucho, Señor, porque yo tenía el argumento de que cómo me iba a dar de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi vida, si yo soy el que voy y trabajo. Pero tú un día, Señor, me hablaste a mi corazón a través de un siervo, Señor,
Y me hablaste y me decías que lo que tú quieres, Señor, es que tú ocupes el primer lugar en mi corazón y nada más, ni el dinero, ni las posesiones, ni nada, sino que tú seas el primero en mi vida y yo pueda confiar en que tú eres mi Señor y eres mi proveedor, Rey de Gloria. Por eso, Señor, pido por mis hermanos, Señor, ayúdales a afianzarse en las áreas que tienen que afianzarse, Señor. Ayúdales a confiar más en ti, ayúdales a confiar en tus promesas, a creer a tu palabra, Señor. Porque tu palabra misma lo dice, que la fe sin obras es una fe muerta, Señor. Por eso ayúdales, Señor, para que ellos puedan ver tu gloria, Padre. Para que ellos crean que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios vivo, que suple las necesidades de sus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, por ellos, ayúdales, Señor. Ministrales a su corazón, así como un día lo hiciste conmigo, Padre. Convence sus corazones, Señor, de que tú no necesitas nuestro dinero porque tú eres el dueño de todo, Señor. A ti te pertenece todo. Simplemente tú quieres guardarnos de la avaricia, guardarnos de la autosuficiencia, de que nosotros confiemos más en nosotros que en ti, Señor. Por eso ayúdalos, bendito Padre. Ayúdanos, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta noche nuevamente te damos gracias, eterno. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por animarnos, por exhortarnos, por alimentar nuestro espíritu, Señor. A ti te bendecimos, Rey de Gloria. Muchas gracias, Padre eterno. Honramos tu presencia en esta hora. Gracias, Señor soberano y eterno. Toda gloria te pertenece solo a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo. Que el Señor nos siga edificando. Le invito, amado hermano, hermana, que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Como lo dice la Escritura, hágalo voluntariamente y hágalo de corazón, como para el Señor. Mientras usted pasa, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden, viernes a las 7:30 de la noche, la reunión de Maestras del Bien, reunión en línea para todas las personas, mujeres que nos están viendo, que puedan sacar este tiempo, que se puedan conectar, que se puedan edificar. Están viendo temas muy buenos, así que les animamos porque el Señor quiere edificar a las mujeres. Entonces, ahí está la invitación. Todos los viernes a las 7:30 de la noche, reunión de Maestras del Bien. Los sábados no olviden que continuamos aquí en este lugar con el servicio del aseo en la casa del Señor, porque al Señor le servimos con todo. Aún en lo más pequeño, así sea barriendo, limpiando una silla, todo eso es agradable al Señor. Entonces también les extendemos la invitación los sábados, 7:30, 8:30 estamos más o menos en este lugar, sirviendo con el aseo de la casa de Dios, así que les animamos. Y continuamos también el próximo domingo con nuestro culto de alabanza y adoración al Señor. Así que les animamos a todos aquellos a que se congreguen, a que no olviden la exhortación que nos hace el Señor, no dejando de congregarnos. Es un mandamiento del Señor, es el día del Señor. Así que les animamos a que no se dejen sacar del propósito, sino que perseveremos, todos perseveremos. Amén. Y continuamos nuevamente con nuestro discipulado después del servicio, 11:30 de la mañana, vamos hasta la 1 más o menos. Así que también no olviden, estamos allí conectados. Hemos aprendido mucho acerca de las Escrituras y vamos a seguir aprendiendo. Entonces les animamos. Próximo lunes, para los hombres que nos ven, los varones, no olviden que tenemos nuestra reunión aquí presencial en la iglesia a las 7 de la noche. La dejamos para cada 15 días. Hace 8 días no nos reunimos, pero este próximo lunes sí nos vamos a reunir. Así que les animo y les invito para que sigamos escudriñando acerca del tema de la tentación. Muy importante. Nosotros como varones debemos estar vigilantes. Como dijo Jesús a sus discípulos, velen y oren para que no cedan ante la tentación, pero debemos velar y orar. Y todo eso nos está hablando el Señor. Entonces, creo que no es más. Vamos a orar y con esto quedamos despedidos. Así que démosle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Padre, una vez más te honramos y te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por este tiempo que nos permitiste tener en tu casa.
tiempo de bendición, Señor, de recibir de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en estas verdades, a ponerlas por obra, y a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor bendito. En tu poder, en la fuerza de tu Espíritu, tú nos ayudas, Señor. Ayúdanos, bendito Rey de Gloria, que no nos llenemos de conocimiento, Señor, sino que caminemos en pos de lo que sabemos, Señor bendito. Gracias, Señor, por las ofrendas de lo recibido de tu mano es que te damos. Hoy aprendíamos acerca de ese principio de ponerte a ti en primer lugar en todo, Señor, que te demos a ti el primer lugar en todo lo que tú nos das, Señor bendito. De lo primero que recibamos debemos darte el honor a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en esta verdad. Y gracias por las ofrendas, gracias por proveer para tu casa. Gracias por sostenernos, Señor, sostener nuestras familias, nuestras vidas, darnos todo lo que necesitamos, Señor. A ti te bendecimos, porque reconocemos que tú eres nuestro sustentador, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo nuevamente en este mismo medio y no olviden a seguir perseverando en el Señor. Un abrazo a todos. Bendiciones.